Entiendo también que el periodismo se hace de diferentes maneras y siempre puede tener calidad, como lo hace Milce Pizarro. Y este es el la aplauso número que uno. dice mal. Este aplauso da pie a un momento mis periodístico compañeros. también que nos trae Milce. Esto que vamos a escuchar ahora es la segunda emisión de Cosas que Pasan, una nueva sección de nuestro programa. Y lo que vamos a contar, como la otra vez, es una historia en primera persona, es en la voz del protagonista. Y esta vez vamos a hablar con alguien que fue preso Sí. y salió abogado de la cárcel. Bueno, es un clásico estudiar abogacía, digo, dentro de las posibilidades de estudio que te da la cárcel y el tiempo Claro. disponible, por supuesto. Creo que abogacía es la más elegida, teniendo en cuenta que estás ahí después de un proceso judicial, en el mejor de los Claro, porque si no hay que rendir equivalencia. arquitectura creo que no sale nadie. No. Nadie estudia arquitectura. No. Les propongo escucharlo porque después va a dar para un mini debate que es qué pasa después de que salís de la cárcel. Bueno, adelante. Buenos Aires, 16 de agosto del año 2017. En el cine están dando La Cordillera con Ricardo Darín y Dolores Fonsi y él ya tiene la entrada. Pero antes de ir al cine, tiene que encontrarse con un par de clientes en un local de comida rápida en el centro porteño. Y bueno, ahí es que cuando me detienen dos personas de atrás, me abrazan automáticamente dos policías de civil y me dicen, bueno, flaco, vamos a salir en silencio, vamos a ir al patrullero y vamos a hablar. Capitán Ácido, así se llama en sus redes sociales, había quedado detenido. Tenía 28 años y varias pastillas de éxtasis y cartones de LSD. La acusación fue tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Pero no se dedicó a eso siempre. Toda mi vida trabajé. Yo trabajé desde McDonald's, Sur, call center. Entré y me mandé una macana enorme con el tema de la droga porque me cansé de trabajar 12 horas. Trabajaba en dos call centers, trabajaba en Sur y trabajaba para Telecom de España. Y trabajaba de barman a la noche en un boliche que queda enfrente de Galerías Pacífico. Tenía 3 trabajos. Hijo único, con un papá fallecido y una mamá que no tenía hermanos, estaba solo. La economía familiar estaba durísima y vender éxtasis y LSD aparecieron como una gran idea. Guita fácil. Cuando parecía que podía salir y lo había dejado hacer, mi madre se enfermó de cáncer terminal y tuve que costearle todos los recursos. Ahí tuve que duplicar mis esfuerzos para vender estupefacientes. Y después cuando mi madre se murió, ahí ya me agarró la locura total y se van todos al carajo. Y yo voy a hacer lo mío y este mundo no creo en este mundo y voy a llegar lo más lejos posible trabajando, estudiando y vendiendo drogas. O sea, ya no me importó más nada y así duré 4 meses. La pena que le dieron fue de 4 años y medio de cárcel. Le tocó un pabellón en Ezeiza improvisado en lo que era una cancha de básquet. Muchas camas, una al lado de la otra. La suya estaba debajo de uno de los aros. Los primeros meses se la pasó mirando el techo y jugando al ajedrez, hasta que un día pasó algo. Y recuerdo que vi la ventana ahí chiquitita al fondo porque era un galpón grande en realidad esta cancha de básquet y esos galpones. Y ahí me cayó un poco la ficha que estaba detenido porque hasta aquel momento no reaccionaba, que estaba como con esa cuestión de que en cualquier momento salía. Se dio cuenta de que tenía que ocupar la cabeza en algo positivo. Porque todo el tiempo uno está continuamente viendo peleas, violencia, gente que se apuñala, conspiraciones tipo Gran Hermano de un rancho contra otro rancho que están viendo de qué forma van a caerle al otro rancho para hacer los miércoles. Empezó a mirar a los presos más viejos, los que estaban ahí hace 10, 15, 20 años. Lo había sentado escribiendo. Y eso fue también un gran clic de ver que existía una forma de poder reclamar tus derechos que se llama habeas corpus. La idea ya había germinado. Iba a estudiar, preso, derecho. Quería saber de su causa. Entonces le pidió a su abogada un código civil y averiguó para cursar el ciclo básico común, el CBC, pero no tenía un mango. Sin familia y con el único amigo que lo visitaba que había dejado de ir, necesitaba generar plata para comprarse lo básico, un cuaderno y un lápiz. Entonces lo vio. Uno de los presos, que estaba en un rincón del pabellón, tenía una mesa y una silla. Tenía como una especie de taller y hacía lo que son barquitos de imitación madera. Y utilizaba solamente 3 artículos: papel de diario, plasticola y café, polvo de café. Con diarios, plasticola y café y un pincel, te hacía barcos de colección increíbles. Se los vendía a otros detenidos para regalarle a sus hijos y también en el mercado de pulgas de colegiales.
A Capitán Ácido, algunos le pagaban con tarjetas telefónicas que él las cambiaba por carpetas y hojas que le pedía a la mamá de otro preso. Cursando el CBC, empezó a hacer cada vez más habeas corpus. Un compañero necesitaba medicación, hacía un habeas corpus. Un compañero había comprado una pava a la mamá, una pava eléctrica, y no se la dejaban entrar, un habeas corpus. Un compañero había sido agredido por un penitenciario, habeas corpus. Pasó de Seiza a Devoto. Ya se había desatado la pandemia de COVID-19 cuando la justicia revisó su caso y le rebajaron la pena. Había estado preso 2 años y 8 meses, en los que había rendido el CBC y 2 años de derecho. Una noche de marzo del 2020, en Devoto, a él y a 2 chicos más, los penitenciarios le dijeron que se podían ir, que salieran. Eran libres. Nos miramos los tres, no sabíamos qué hacer, no tenemos dinero. O sea que estás volviendo a nacer y te escupieron al mundo nuevo, porque literal te escupen al mundo. Y los chicos me dijeron, nosotros vamos para allá, vos. Y yo ya lo vi a los chicos y dije, estos chicos me van a robar lo poco que tengo. Pobre, prejuzgué, pero la verdad que también quería defender lo único que tenía, que era mi campera de cuero. Hice como 3 habeas corpus para poder lograr recuperar y estar preso con mi campera de cuero y poder usarla, ¿viste? Y era mi bien más preciado y tenía miedo de perderlo ahí. Que iban a trabajar, le decían. Y trabajar se le dice a ir a robar. Pero yo tenía miedo por mí, pero la verdad los comprendí a la vez, porque ¿qué vamos a hacer 11 de la noche 3 personas sin un peso en la calle? ¿Cómo llegamos? Los chicos eran de Rafael Calzada, creo. Él era de Berazategui. Ahí vivía con su mamá. Pero la casa que construyeron en un terreno ya no era suya, porque fue parte del pago de los abogados que lo representaron al comienzo. Esa noche, caminó hasta una parrilla del barrio de Boedo que su abogada le había mencionado. Llegó pasada las 12 y le pidió a uno de los empleados que la llamara. Le conté la situación, vino al instante, lo más rápido posible, en 10 minutos, y fuimos a una farmacia, me compró shampoo, crema de enjuague, un cepillo de dientes. Hizo de reinserción social ella. El primer paso hacia una reinserción social. Me compró cosas básicas, 2 boxers, 2 pares de medias, una remera. En esa parrilla, en plena pandemia de COVID-19, trabajó a cambio de comida, cama y propinas, pero no tenía dónde bañarse. Para pegarse una ducha, iba cada 3 días a lo de un amigo. Yo sabía que cuando saliera iba a ser un shock de emociones, de conocer personas, y la verdad que me daba mucha pena. En las condiciones que yo me encontraba, no estaba para ver a nadie, tenía un solo cambio de ropa, que era el que tenía el puesto nada más. Estaba muy mal, estaba bastante marginal. Siguió cursando la carrera en medio de la pandemia, y el 2 de julio del año 2022, Capitán Ácido se recibió de abogado con diploma de honor. Ya tiene la matrícula, pero hay algo que todavía no pasa. No puedo acceder al mercado laboral como abogado. La reinserción social no existe. Yo entiendo mucho a la gente que sale y vuelve a delinquir. La comprendo, no la justifico, porque sos un cochecito bomba. Habla de un estado y de organismos que, una vez que están en libertad, se desentienden. Y la verdad que no hacen nada, más que llamarte una vez por mes para decirte si estás vivo y hacerte como firmar lo que se decía antes. Después no existe alguien que se preocupe por vos, que te ayude y que te haga la vida un poco más fácil, justamente cuando estás acabado de ser escupido por parte del servicio penitenciario, del Estado en sí. Lo escuchó centenares de veces. Y me ha pasado con gente de todos los extractos sociales, de todas las edades, y gente que tiene poder y que es líder de una ONG conocida. He conocido pseudo famosos, he conocido un montón de gente y todos te dicen la misma: tranqui, que vas a salir adelante, vos podés. Hoy está de novio y convive con su pareja. Trabaja por su cuenta con casos chiquitos y no alcanza para vivir. Y vivo a arroz y lentejas. Gasto lo justo y necesario en la comida que sirva para comer, para cubrir lo que es vivo a garbanzo, legumbres, lo que sea. Se presentó a varias búsquedas laborales para trabajar como abogado. Las entrevistas avanzan genial hasta que le piden el certificado de antecedentes penales. No le dicen que es por eso, pero él lo sabe. Eligen a otro candidato. Los que le dicen que va a salir adelante, también le dicen otra cosa. Che, ¿y por qué no haces cosas con otros presos? O che, hay cooperativa de presos, ¿por qué no vas a trabajar en una fábrica con otros presos? Esto, aquello? Entonces ahí te da una bronca así: che, ¿cómo es la onda segregatoria? Yo soy expreso y entonces me tengo que juntar con otros presos, y esa es mi reinserción social.
Muy interesante, durísimo, y creo que nos pasa poco por ahí a nosotros en nuestra vida habitual tener que actuar como lo que fácilmente declamamos, ¿no? Que deberíamos actuar, porque todos diríamos sí, hay que resentar la segunda oportunidad, todos merecen una oportunidad, pero llegado el momento, en el contraste de dos currículum, ante dos personas igualadas en posibilidades, una tiene antecedentes, yo creo que sin ser careta, nos costaría mucho elegir a esa persona. Y hay algo para mí que no habla tanto de él, habla del sistema penitenciario, porque en definitiva lo que primero que uno asume es que salís peor. Aunque salgas abogado, salís peor. O sea, en esa gente que le toma las entrevistas de trabajo debe pensar o se va a zarpar, o está mal o quedó mal ahí adentro, quedó traumado. O mismo yo que lo estoy tomando, sí. Ante cualquier falla de él y cualquier falla de otro, si yo lo tomé, me van a cuestionar a mí de por qué lo tomaste. Y la reinserción también va a depender de todos los demás. Hay una parte que es, este chabón en la cárcel salió mejor realmente y se rehabilitó y todo. Y hay una parte que la sociedad no se la da, me parece dramático y eso. aunque no salgas peor, salís con nada. Exacto. Estás en bolas total. La escena que él plantea saliendo a las 11 de la noche, en Devoto, él siendo de Berazategui y quienes les habían dado la libertad junto con él siendo Rafael Calzada, realmente, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo llegas a tu casa? Tenés que chorear. Sí. O sea, es lo único que tenés en esa instancia. Y hay un punto que es muy importante, que es que los antecedentes sirven para que si vuelve a cometer un delito en un lapso que puede ir desde los 6 meses hasta los 10 años, Carlitos Nair recién dijo que él durante 10 años no puede tener armas, bueno, es porque el delito que él tiene se borran los antecedentes recién 10 años después. Claro. Sirve para eso, es un agravante si él vuelve a reincidir en el delito que cometió. Ahora, una gran pregunta que hay líneas encontradas en esto es: ¿por qué debiéramos saber todos los antecedentes penales de alguien y no solo la justicia? ¿Por qué un empleador tiene que saber los antecedentes penales? Porque para él es una condena que sigue pagando. ¿Qué es esto? Ante dos currículums, saquémonos la careta, ¿vos qué elegís? ¿El que estuvo preso o el que no? Más vale. Y si no quiero quilombo. En casos menores es saber la historia total. Veía el otro día el caso de una mujer con una carrera corporativa muy buena que durante 3 años decidió criar a sus hijas. Y le dicen, va a entrevista de trabajo, le dicen, es espectacular el currículum. ¿Qué pasó estos 3 años que no tenés nada? No, me decidí criar a mis hijas, no le eligen. Y así va pasando hasta que termina ocultándolo. Es como un reel medio motivacional donde dice, disfraza esos 3 años por decir, hice trabajo en equipo y la ves con los hijos, hice motivación y la ves a un pibe que le fuman una prueba y ella, como todas las características que suma un padre o una madre cuando se dedica, disfrazadas de otra cosa, porque si no, no te toman nunca más. Va lo mismo de, hace falta saber todo lo que le pasó y lo que a esa pasa persona. es también por cómo está armado el mercado laboral, y no quiero hablar de las empresas grandes, pero las empresas medianas y chicas buscan el menor quilombo posible. Y la idea de cualquier quilombo puede ser de alguien que simplemente quiera ser mamá, o alguien que te pueda robar, o alguien que pueda tener una enfermedad, o le guste faltar, o lo que sea. Ya está, eso no les interesa, no. Yo me quedé con, antes de esa etapa de la reinserción laboral, la reinserción a la vida cotidiana, el laburo de esa abogada que le compró una remera, le compró un cepillo de dientes, como... Hay veces que hay más humanidad en toda esa gente que en los miles que declamamos, decimos y después tenemos que tomar una decisión y nos cuesta. Él me decía, la entrevista es mucho más extensa, y él me decía que él sabía que iba a recibir un golpazo, esta cosa de tus vínculos muchos los perdés, pero esta cosa de no tengo un cepillo de dientes, no tengo un calzón, y no hay un armado, es lo mejor que te puede dar el Estado en esa situación es quedaste libre, dale, 11 de la noche en Devoto, ¿qué hago? ¿Dónde duermo? ¿Qué como? ¿Qué me pongo? No tengo un calzoncillo. Sí. Bueno, su abogada en este caso es un estilo de abogada que quizás de alguna manera lo ayudó, y me atrevo a decir que lo maternó de alguna manera. Sí. Pero después viene todo lo otro, que es esto. El otro día él en las redes se llama Capitán Ácido y un tuitero le decía, a muchos nos persiguen los errores del pasado. Y él le contestó, mis errores del pasado me están comiendo el presente. Porque a cada lugar que me presento y avanzo en las entrevistas, pánico tengo cuando me dicen, tenés que traer los antecedentes penales. Y ahí es cuando uno entra en la discusión de por qué tu empleador debiera saberlo. Y de acá otra situación. El Estado argentino, hoy si vos vas a ser
yo, periodista, voy a dar una charla, me convocan, tengo que presentar antecedentes penales. Entonces, si el Estado me lo pide, las empresas pueden llegar a decir, bueno, yo también quiero saber. O sea, ya partimos de que nadie se puede recuperar. No, Listo. yo creo que Y un es algo gerente íntimo. de recursos humanos te diría, acá hay un círculo vicioso por el nivel de reincidencia. El nivel de reincidencia es tal también porque Me lo Porque generás no tenés- vos. Obvio. porque Exacto. no me das otra oportunidad, Bueno, no me dejas opción. Los números lo que dicen es que la reinserción social, en los casos que llegan a profesionalizarse, el caso de Capitán Ácido, que estudió Derecho, otros estudian Psicología, otros estudian Sociología, lo que sea, terminan con trabajos de menor calidad porque solo acceden a los que no le piden antecedentes penales. Claro, claro. Bueno, muy interesante. Hay cosas que pasan todo el tiempo y hay algunas que rescata, les pone la lupa y una mirada periodística en mi Pizarro. Para Swiss Medical, conectarte con las personas que querés y con las cosas que te gustan también es cuidar tu salud. Por eso, te invitamos a conectarte